Eran las 4:50 de una madrugada fría y oscura en Bogotá. El imponente edificio de cristal y acero del Grupo Cóndor, uno de los conglomerados más poderosos de Colombia, yacía en silencio, dormido bajo el velo de la noche capitalina. Por la entrada de servicio, en la parte trasera del rascacielos, una figura delgada se deslizó sigilosamente. «Bueno, Sofía, un día más». Con toda la berraquera, se susurró a sí misma Sofía Rojas, de 27 años, mientras se daba unas suaves palmaditas en las mejillas para despertarse del todo. Su rutina era un ciclo agotador y sin fin. Desde el amanecer hasta media tarde, limpiaba los lujosos pisos del Grupo Cóndor. Al caer la noche, se transformaba en la ágil empleada de un pequeño kiosco de empanadas en su barrio, trabajando sin descanso hasta las 10. Apenas tenía tiempo para unas pocas horas de sueño antes de que la alarma la arrancara de nuevo de la cama para enfrentar otro día. El peso del cansancio se sentía en sus párpados, una carga de plomo que luchaba por mantener a raya. Tenía que estar alerta, tenía que seguir adelante. En el área de empleados, Sofía introdujo unas monedas en la vieja máquina dispensadora y sacó un tinto caliente y cargado. Se lo bebió de un solo trago, sintiendo como el líquido amargo y hirviente le quemaba la garganta y le devolvía un poco de vida a su cuerpo exhausto. El calor pareció disipar parte de la niebla de su mente. En el vestuario, mientras se cambiaba y se ponía su uniforme de trabajo, la luz fluorescente reveló las pequeñas curitas que cubrían varios de sus dedos, testigos de los cortes accidentales mientras preparaba el ají para las empanadas la noche anterior. Su uniforme, aunque desgastado por el uso, estaba impecablemente limpio y planchado. Al mirarse en el espejo, vio un rostro pálido y ojeroso, el reflejo de su agotamiento. «A sonreír, mija. Hoy pagas la cuota del hogar geriátrico de la abuela», se dijo, forzando una sonrisa que no sentía. Para Sofía, que había perdido a sus padres muy joven y ahora cuidaba sola de su abuela con Alzheimer, esos dos trabajos no eran una opción, eran su salvavidas. Eran la única barrera que la separaba del abismo. Mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el lobby, vio a don Miguel, el vigilante del turno de noche, cabeceando en su escritorio. Era un hombre cercano a los 70, con el rostro surcado de arrugas amables, y la cabeza hundida sobre el pecho mientras luchaba contra el sueño. Sofía intentó pasar de puntillas para no despertarlo, pero se detuvo. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña botella de Pony Malta que había comprado en la tienda de camino al trabajo, junto con una almojábana que le habían dado de ñapa. Con sumo cuidado, dejó la bebida y el pan sobre el mostrador, junto a una pequeña nota que escribió en un post-it. «Don Miguel, sé que estas madrugadas son frías. Tómese algo para la energía. Que tenga buen turno». En el ascensor que la llevaba al último piso, donde se encontraba la oficina del presidente, Sofía repasó mentalmente su ruta de limpieza. La oficina de don Alejandro Vargas, el legendario fundador y presidente del Grupo Cóndor, siempre era la primera. Tenía que terminar antes de que llegaran los altos ejecutivos. «Con permiso, voy a limpiar», dijo por costumbre al abrir la puerta, esperando encontrar la oficina vacía. Pero para su sorpresa, no lo estaba. En un lujoso sofá de cuero en un rincón de la vasta y opulenta oficina, alguien dormía. Al acercarse, contuvo el aliento. Era el mismísimo don Alejandro Vargas. El presidente, conocido por ser un adicto al trabajo que sus propios empleados intentaban obligar a descansar, había sucumbido al agotamiento en mitad de la noche. A sus más de 70 años, se había quedado dormido con un montón de documentos sobre el regazo. Sobre la mesa de centro, un sándwich a medio comer, una taza de café frío y varios frascos de pastillas formaban una estampa de soledad y estrés. La mirada de Sofía bajó al suelo. Una manta de lana a cuadros grises estaba arrugada y tirada, como si la hubiera apartado con los pies mientras dormía. A pesar de ser la oficina del hombre más poderoso del país, el aire era gélido. El sistema de calefacción parecía estar apagado. «Uf, qué frío. A este señor le va a dar una gripa tenaz», murmuró Sofía, frotándose los brazos. El ambiente era desolador,
una soledad que el lujo de los muebles no podía ocultar. Estaba a punto de encender la aspiradora, pero se detuvo. El ruido despertaría al presidente. En su lugar, cogió una escoba y un trapo y comenzó a limpiar en silencio. Mientras barría el suelo de mármol, la manta caída no dejaba de molestarla. Tras dudar un instante, la recogió, la sacudió para quitarle el polvo y, con mucho cuidado, la extendió sobre don Alejandro, cubriéndolo meticulosamente desde los hombros hasta los pies. Luego, retiró la taza de café frío de la mesa. De su propio termo, que siempre llevaba consigo, sirvió una aromática de hierbabuena caliente en la tapa. Era la infusión favorita de su abuela. Encontró otro post-it y escribió con su letra algo torcida pero llena de sinceridad: «Presidente, el sereno de la madrugada es fuerte. El café frío le puede hacer daño al estómago. Tómese esta aromática caliente para que entre en calor. Con respeto, la señora de la limpieza». Mientras cerraba la puerta silenciosamente tras de sí, los párpados de don Alejandro, que yacía en el sofá, temblaron levemente. En realidad, no estaba dormido. El agotamiento era tal que simplemente había cerrado los ojos para descansar, pero la presencia de Sofía lo había mantenido en un estado de duermevela. Lentamente, se incorporó. La calidez de la manta que lo envolvía era una sensación extraña, casi olvidada. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había tenido un gesto tan considerado con él? Después de enviudar, hasta sus propios hijos parecían ver en él solo una fuente de dinero. La pequeña amabilidad de una empleada de limpieza anónima le conmovió el corazón. «Una empleada nueva», pensó. Con mano temblorosa, tomó la tapa del termo y bebió un sorbo de la aromática. El líquido caliente descendió por su garganta, y sintió como si el hielo que rodeaba su corazón comenzara a derretirse un poco. Mientras tanto, en el pasillo, Sofía empujaba su carrito hacia la siguiente área de limpieza. El trabajo por hacer era inmenso, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. El simple hecho de haber podido ayudar a alguien, aunque fuera con un gesto tan pequeño, le había calentado el alma. Sus pasos resonaban suavemente en el corredor aún oscuro. Creía que simplemente estaba comenzando otro día ordinario. Pero nadie, ni ella ni el poderoso don Alejandro, podía imaginar que ese pequeño acto de bondad estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Sofía empujó su carrito de limpieza hacia la oficina del vicepresidente ejecutivo, ubicada en el mismo piso. El pasillo seguía silencioso, y por las ventanas panorámicas empezaban a vislumbrar las primeras luces del alba tiñendo de gris el cielo bogotano. «Con permiso, voy a limpiar». La oficina de Camilo Vargas, el sobrino y único heredero aparente de don Alejandro, era un mundo aparte. Si la oficina del presidente era un espacio de poder clásico y algo desordenado por el trabajo incesante, la de Camilo era el epítome del orden y la frialdad. Su escritorio de diseño minimalista estaba perfectamente organizado, un reflejo de su personalidad calculadora. Ni un solo papel fuera de lugar, cada bolígrafo en su sitio exacto. Sofía comenzó a limpiar meticulosamente, con miedo de alterar aquel equilibrio perfecto. Sin embargo, en medio de tanta frialdad, había un único objeto que irradiaba calidez, un portarretratos digital sobre el escritorio. «Uy, qué niña tan linda», dijo Sofía en voz baja, admirada. En la pantalla, una fotografía de una joven de unos 20 años, con una sonrisa radiante, se alternaba con otras. Era la hija de Camilo, sin duda. Había oído rumores de que estudiaba en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Tenía una cara preciosa, muy parecida a la de su padre. Debe extrañarla mucho, pensó Sofía. Con delicadeza, levantó el portarretratos para limpiar el polvo de debajo, asegurándose de no dejar ni una huella dactilar en el cristal. Lo trató con el respeto que se le da al tesoro de otra persona. Mientras ordenaba, su vista se posó en un gran planificador de pared que colgaba en una de las paredes. Había algo extraño en él. De los 365 días del año, solo 2 fechas estaban marcadas con un círculo rojo. Una era el 23 de octubre, con una pequeña nota que decía, cumpleaños.
Debía ser el del propio Camilo. La otra, el 12 de noviembre, estaba rodeada varias veces con el mismo bolígrafo rojo, de forma casi obsesiva. Debajo, una nota escrita con esmero: cumpleaños de mi princesa. Hasta el señor Camilo se derrite por su hija, murmuró Sofía. Aunque Camilo Vargas era conocido en la empresa por su trato gélido y exigente con los empleados, parecía que su amor por su hija era su única debilidad, una pasión desmedida. Tras terminar la limpieza, Sofía salió al pasillo y se disponía a continuar su ronda cuando algo la detuvo. Vio una sombra moverse a través de la rendija de la puerta de la escalera de emergencia. ¿Quién estaría en las escaleras a estas horas de la madrugada? Era muy extraño. Instintivamente, Sofía se escondió detrás de una pesada puerta cortafuegos, conteniendo la respiración. Una voz baja y tensa se filtró por la rendija. Era Camilo. Baja la voz. ¿Quieres que alguien nos oiga? La voz de Camilo era más grave y áspera de lo normal. Sonaba como el gruñido de un animal acorralado. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sintió que estaba presenciando algo que no debía, una conversación prohibida. Sí, hoy mismo. Solo necesito que firme y todo habrá terminado. Al viejo ya lo tengo comiendo de mi mano, ni se entera de la mitad de las cosas. Sofía se tapó la boca para ahogar un grito. El viejo tenía que ser don Alejandro. ¿Qué era lo que iba a firmar? La venta de la división de energía. Los papeles están listos, solo falta su firma hoy. ¿Qué va a saber ese anciano? Solo tengo que seguir actuando como si su demencia estuviera empeorando y ya está. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Vender una división de la empresa? ¿Y a espaldas del presidente? Eso era una traición en toda regla. Apenas entre la plata de la venta, me la transfieren de inmediato. Si a mi hija le cortan los fondos de la universidad, juro que los mato a todos. La voz de Camilo estaba cargada de veneno. Parecía dispuesto a cualquier cosa por su hija. Esta es la última llamada. Después de hoy, no me contacten más. En cuanto termine todo, me largo del país. Al colgar, Camilo respiró agitadamente. De repente, levantó su celular. Crack. Lo estrelló con todas sus fuerzas contra el borde de un escalón de concreto. Siguió golpeándolo una y otra vez hasta que la pantalla se hizo añicos y el dispositivo quedó completamente muerto. No se pueden dejar rastros. Camilo recogió el teléfono destrozado y salió al pasillo. Abrió una de las papeleras del corredor y hundió el aparato en lo más profundo, enterrándolo bajo vasos de café y servilletas usadas. Mientras Camilo se alejaba a paso rápido, ajustándose el cuello de la camisa, Sofía sintió que las piernas le fallaban y casi se desploma. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Qué acabo de oír? ¿Vender la empresa engañando al presidente? El corazón le latía desbocado. Acababa de descubrir un secreto terrible. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A quién decírselo? Nadie le creería. ¿Quién le haría caso a una simple empleada de la limpieza? Tras dudar un largo rato, se acercó a la papelera. Levantó la tapa y vio el teléfono roto entre los desperdicios. Es peligroso dejar esto aquí. ¿Y si la batería explota?, pensó, buscando una excusa para lo que estaba a punto de hacer. Con cuidado, sacó el teléfono. La pantalla estaba destrozada como una telaraña y los bordes, abollados. Parecía inservible. Se dirigió a la pequeña cocina de empleados y lo examinó más de cerca. Pulsó el botón de encendido, pero no hubo respuesta. ¿Estará completamente dañado? Pero entonces se le ocurrió una idea. Quizás el exterior estaba destrozado, pero el interior podría seguir funcionando. Rebuscó en un cajón y encontró un cargador compatible. Lo conectó y esperó unos segundos. Y entonces, ocurrió algo increíble. Una breve vibración, seguida de una débil luz que se filtraba a través de las grietas de la pantalla. El teléfono se había encendido. «Está vivo», exclamó Sofía, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio.
Pero enseguida se enfrentó a otro problema, la pantalla de bloqueo pedía una contraseña. Una clave, ¿cómo voy a saberla? Se sintió desesperada. Pero estaba segura de que dentro de ese pequeño aparato se encontraba la prueba del delito de Camilo. La única prueba que podría salvar a la empresa. En su mente resonaron las palabras de Camilo: me largo del país. Todo iba a suceder hoy. Tengo que avisarle a don Alejandro como sea. Pero, ¿qué pasaría si la descubrían con el teléfono? Un solo descuido, una vibración en el momento equivocado, y todo se iría al traste. Miró a su alrededor, y su vista se posó en los trapos sucios que colgaban de su carrito de limpieza. Claro. Esto es. Sofía cogió el trapo más sucio y maloliente. Envolvió el teléfono en varias capas y lo metió en el compartimento más profundo de su carrito, el destinado a los trapos usados. Lo cubrió con otros trapos sucios. Era el escondite perfecto. Nadie se atreverá a meter la mano en mi cubo de trapos sucios. Soltó un suspiro de alivio. Por ahora, la prueba estaba a salvo. Pero, ¿y ahora qué? Miró el reloj. Eran las 7:10 de la mañana. Pronto empezarían a llegar los empleados. Tenía que seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero su cabeza era un torbellino de pensamientos. No sabía qué ocurriría, ni qué decisión debía tomar. Solo una cosa era segura: no podía quedarse de brazos cruzados. Don Alejandro, de alguna manera, voy a ayudarlo, se prometió en voz baja mientras empujaba el carrito por el pasillo. El día de una humilde empleada de la limpieza acababa de ser arrastrado al ojo de un huracán que cambiaría su destino. A pesar del torbellino en su interior, Sofía continuó su rutina con una calma fingida. Limpió una oficina, trapeó un pasillo, vació papeleras. Su cuerpo se movía en piloto automático, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La firma debe ser alrededor de las 10. Tal como había escuchado, hoy era el día en que se celebraría la ceremonia que decidiría el futuro del Grupo Cóndor. El teléfono escondido bajo los trapos sucios en su carrito parecía pesar 1 tonelada. Tenía que encontrar una oportunidad para hablar con don Alejandro, para contarle la verdad. Pero era una simple empleada de limpieza. ¿Cómo podría acercarse al presidente? Al final del pasillo, vio al personal de eventos moverse con prisa. Llevaban carritos con copas de cristal y botellas de agua. Desde el gran auditorio llegaba el sonido de una prueba de micrófonos. A las 9:50, Sofía se las arregló para que su zona de limpieza fuera cerca del auditorio. Se acercó a la puerta y, por la rendija, vio a los periodistas instalando sus cámaras, los potentes focos de iluminación, y a los organizadores corriendo de un lado a otro. Ya va a empezar. Por favor, que se me presente una oportunidad, rogó en silencio. Sus manos temblaban, y la palma que sostenía el trapo de limpiar estaba empapada en sudor. A las 10 en punto, el gran auditorio del Grupo Cóndor vibraba con una tensión palpable bajo las luces brillantes. Docenas de periodistas esperaban con sus cámaras listas, y los representantes de una firma de inversión extranjera, impecablemente vestidos, ocupaban sus asientos en primera fila. Sofía, con la excusa de una última revisión, había logrado entrar y situarse discretamente en un lateral del escenario. Damas y caballeros, damos comienzo a la ceremonia de firma de la alianza estratégica entre el Grupo Cóndor y Global Capital Investments. La voz del presentador retumbó por los altavoces. En el escenario, don Alejandro Vargas estaba sentado con aire imponente en el centro de la mesa. Detrás de él, de pie, estaba Camilo Vargas. El rostro de Camilo apenas podía contener la euforia. Hoy, todo terminaría. Mientras tanto, junto a Sofía, un joven practicante de no más de 20 años esperaba nervioso, sosteniendo una bandeja de plata. Sobre ella, 2 copas de vino de alta gama esperaban el brindis posterior a la firma. El líquido rojo brillaba como un rubí. Adelante, es tu turno, le indicó un organizador. El joven comenzó a caminar con cuidado hacia el escenario. Todas las miradas se centraron en él mientras se acercaba a la mesa,
aferrando la bandeja con manos temblorosas. Y fue entonces cuando sucedió. Clic. Flash. Clic. Decenas de flashes de las cámaras estallaron al unísono. La repentina explosión de luz cegó al joven por un instante, haciéndolo vacilar. Al dar el siguiente paso, su pie se enredó con un grueso cable de micrófono mal pegado al suelo. Perdió el equilibrio, su cuerpo se inclinó hacia adelante y la bandeja se volcó. Crash. Las 2 copas de vino tinto salieron volando, dibujando un arco en el aire antes de estrellarse. El vino cayó directamente sobre los pantalones grises del traje de don Alejandro y sus lustrosos zapatos. El mantel blanco quedó manchado de rojo, y la alfombra de lujo también se tiñó. «Dios mío», exclamó alguien. La escena se convirtió en un caos. Los periodistas, en lugar de detenerse, disparaban sus cámaras con más avidez, buscando la foto más sensacionalista. Los inversores extranjeros murmuraban entre ellos con rostros de desconcierto. La cara de Camilo se puso roja de ira. La ceremonia, que debía ser perfecta, era un desastre. «¿Pero qué haces, inútil? Limpia eso ahora mismo», gritó Camilo, pero un organizador le hizo un gesto rápido. Desde el lateral, Sofía ya corría hacia el escenario con un cubo y trapos secos. El joven practicante, pálido como el papel, no sabía qué hacer ante los cristales rotos y el desastre que había causado. Lo siento mucho. Yo. Sofía se acercó y le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Tranquilo, a cualquiera le pasa. Yo me encargo. Aléjate para que no te cortes con los vidrios, le dijo con una voz calmada y cálida. El joven, aliviado, asintió y se retiró del escenario. Inmediatamente, Sofía se arrodilló frente a don Alejandro. Con su permiso, presidente. Primero, se centró en limpiar los pantalones y los zapatos de don Alejandro. Sabía que preservar la dignidad del presidente era lo más importante en ese momento. Con un trapo seco, absorbió el vino con cuidado, intentando eliminar la mancha lo mejor posible. Don Alejandro, inicialmente sorprendido, observó a la joven que trabajaba con tanta diligencia a sus pies y sintió una extraña sensación de familiaridad. De repente, lo recordó. Es ella. La empleada que me cubrió con la manta y me dejó la aromática esta mañana. Detrás, Camilo zapateaba con impaciencia. Con los periodistas presentes, no podía gritarle a la empleada. Miró su reloj. Ya habían perdido 10 minutos. Ay, esta mujer. ¿Quién es? Que limpie rápido y se largue, no hay tiempo, masculló entre dientes. Si no conseguía esa firma hoy, todo su plan se vendría abajo. Sofía casi había terminado de limpiar los zapatos de don Alejandro. Levantó la vista por un segundo y sus ojos se encontraron con los del presidente. En medio del murmullo general, susurró con una voz que solo ellos dos podían oír. Presidente, por favor, no firme. Las cejas de don Alejandro se arquearon levemente. ¿Por qué una empleada de limpieza le diría algo así? Sofía añadió rápidamente. Escuché al señor Camilo hablando por teléfono. Dijo que esta era la última vez, que en cuanto usted firmara, él se fugaría. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de don Alejandro. Recordó la extraña insistencia de Camilo en los últimos días para que firmara, cómo lo trataba como a un anciano senil y apenas le explicaba los detalles del contrato. Sofía bajó la cabeza de nuevo y siguió limpiando la mancha del suelo como si nada. Luego, dijo en un tono de voz más alto de lo normal. Disculpe, presidente. En un momento quedará todo limpio. Se levantó, recogió la bandeja vacía y los trapos sucios, y bajó del escenario rápidamente, como si su única preocupación fuera el desorden. Camilo la había visto susurrarle algo a su tío, pero la distancia le impidió oír qué. Solo le pareció extraño que don Alejandro la siguiera con la mirada. ¿Qué tanto mira?, le dijo Camilo con una sonrisa forzada mientras se acercaba. Presidente, la ropa se puede cambiar después.
Los periodistas esperan y el tiempo apremia. ¿Por qué no firmamos de una vez? Es solo una formalidad, ¿no? Camilo deslizó los documentos frente a don Alejandro y le entregó una elegante pluma. Sus ojos brillaban de ansiedad. Vamos. Solo tiene que firmar aquí. Es la mejor decisión para la compañía. Esta inyección de capital extranjero nos permitirá crecer como nunca. Don Alejandro tomó lentamente la pluma. La punta se acercó al papel. Los ojos de Camilo brillaron. Por fin, pensó. Todo ha terminado. Pero justo antes de que la tinta tocara el documento, la mano de don Alejandro se detuvo. Levantó la vista y miró a Camilo con unos ojos fríos como el hielo. La imagen del presidente con la pluma suspendida en el aire silenció el auditorio. Las cámaras de los periodistas se enfocaron en la punta de la pluma. Un pesado silencio se instaló en la sala. Una gota de sudor frío recorrió la sien de Camilo. ¿Por qué se detuvo? ¿Acaso esa empleada le dijo algo? No, imposible. ¿Qué podría saber una simple mujer de la limpieza? ¿Presidente? Llamó Camilo con cautela, pero don Alejandro no respondió. Se limitaba a mirar fijamente los papeles. Clac. El sonido de la tapa de la pluma al cerrarse resonó en el silencioso auditorio, amplificado por los micrófonos. Presidente, ¿no va a firmar? La voz de Camilo temblaba. Intentaba mantener la compostura, pero la ansiedad era evidente. Don Alejandro se llevó una mano a la frente y negó con la cabeza. De repente me ha dado un mareo. No veo bien las letras. ¿Qué? Pero los periodistas están aquí, el señor Thompson también. ¿Qué quiere decir con? Camilo intentó protestar, pero don Alejandro lo interrumpió con un gesto autoritario. He dicho que no me siento bien. ¿Qué es tan urgente? La voz de don Alejandro estaba cargada de una ira contenida. Era muy raro verlo tan enfadado. Apoyándose en su bastón, se levantó con dificultad. Nadie sabía si estaba actuando o si era real, pero una cosa estaba clara, no tenía intención de firmar. El auditorio estalló en murmullos. ¿Qué pasa? Parece que no va a firmar. ¿El presidente no se encuentra bien? Los periodistas, emocionados por el giro inesperado, no dejaban de disparar sus cámaras. Títulos como «Presidente del Grupo Cóndor interrumpe ceremonia de firma» ya bailaban en sus mentes. El director del Fondo de Inversión Extranjero, un americano llamado Steve Thompson, se levantó con una expresión de descontento. «What is going on here? We flew all the way from New York for this deal». Camilo corrió hacia él. «I'm so sorry, Mr. Thompson. The chairman is not feeling well if you could just wait a moment». Pero don Alejandro ya estaba saliendo del auditorio, ayudado por sus guardaespaldas. Su espalda, aunque encorvada, transmitía una determinación férrea. Hoy no habría firma. Desde un rincón, Sofía, que había observado toda la escena, soltó un suspiro de alivio. Había logrado detener la firma. Pero sabía que esto no había terminado. Camilo no se quedaría de brazos cruzados. Empujando su carrito de limpieza, salió lentamente del auditorio. El peso del teléfono escondido en lo más profundo se sentía como una bomba de tiempo. Pero no se arrepentía. Sabía que había hecho lo correcto. Ahora, el problema era cómo proteger esa peligrosa prueba. Mientras tanto, Camilo estaba paralizado por la confusión. Su plan perfecto, arruinado por una copa de vino. ¿O realmente había sido por el vino? En el pasillo que conducía a la sala VIP, Camilo se deshacía en disculpas ante Steve Thompson y los demás inversores. Lo siento de verdad. El presidente ya tiene una edad, últimamente su memoria le falla, tiene principios de demencia. Camilo enfatizó la palabra, demencia, a propósito, pensando que podría serle útil si surgían problemas legales más adelante. Mañana organizaré otra reunión. Me encargaré personalmente de que firme.
Los inversores negaron con la cabeza, visiblemente molestos. Mr. Vargas, you know how busy we are. We will wait until tomorrow. But if something like this happens again, dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara, el acuerdo se cancelaría. Cuando los inversores se fueron, Camilo, solo en el pasillo, pateó una maceta con furia. La planta se volcó, esparciendo tierra por el suelo. Su rabia era inmensa. Se quedó quieto, pensando. El presidente estaba perfectamente bien antes de entrar. Estaba listo para firmar. ¿Por qué cambió de opinión de repente? No, no fue por el vino. No es de los que se enfadan por algo así. Una imagen cruzó su mente, la empleada de la limpieza arrodillada, limpiando los zapatos de su tío y susurrándole algo. ¿Será posible? ¿Esa mujer de la limpieza? Camilo intentó recordar su cara. Un rostro joven y corriente. Pero, ¿por qué limpiaba los zapatos con tanto esmero? ¿Y qué le dijo para que el presidente cambiara de actitud tan drásticamente? De repente, un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y si esta mañana en las escaleras de emergencia? Camilo corrió hacia las escaleras, al mismo lugar donde había destrozado su teléfono. Se detuvo frente a la papelera del pasillo y levantó la tapa de un tirón. Vasos de café, servilletas, pero faltaba lo más importante. El teléfono roto había desaparecido. Vaya, vaya, Camilo soltó una risa hueca. ¿Alguien se lo había llevado? Podrían haber sido los de la limpieza al vaciar la basura, pero su instinto le decía otra cosa. Sacó su otro teléfono y llamó al jefe de seguridad. Soy yo. Jefe de seguridad. Sí, señor Vargas. La mujer que estaba limpiando en el evento, la que limpió el vino. ¿La recuerda? Sí, la recuerdo. Revise las cámaras de seguridad ahora mismo. ¿Desde las 6 de la mañana hasta ahora? Quiero saber dónde ha estado y qué ha hecho, cada segundo. La voz de Camilo era baja y fría. Concéntrese en las escaleras de emergencia y en la papelera del pasillo del segundo piso. Busque cualquier comportamiento extraño. Entendido. Pero, ¿qué sucede? Solo hágalo. Lo interrumpió. Y otra cosa, hizo una pausa. Creo que se ha llevado algo mío. Cuando la encuentre, tráigala a mi oficina. En silencio. Con mucha discreción. Al colgar, Camilo sacó su billetera y la sopesó en la mano. Ya estaba elaborando el siguiente paso de su plan. Si esa empleada tiene mi teléfono, la acusaré de ladrona y listo. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Deshacerse de una simple mujer de la limpieza sería un juego de niños. A esa misma hora, Sofía se lavaba las manos en el baño. Mientras se quitaba las manchas rojas del vino, su corazón seguía latiendo con fuerza. ¿El presidente me habrá creído? Como no firmó, supuso que sí. Se miró en el espejo. Era la imagen de una empleada de limpieza corriente. Pero en el fondo de su carrito de limpieza llevaba una bomba capaz de cambiar el destino de la empresa. Camilo no se va a quedar quieto. Cuando se dé cuenta de que el teléfono no está. Se secó las manos y salió. El ambiente en el pasillo se había vuelto tenso. Escuchó a los empleados murmurar. Dicen que se canceló la firma. El presidente se fue de repente, algo raro pasó. Sofía empujó su carrito como si nada y se dirigió a la siguiente zona. Pero sintió una mirada clavada en su espalda. Al final del pasillo, Camilo la observaba. Sus ojos eran fríos y afilados, como los de un depredador acechando a su presa. Sofía sintió esa mirada, pero fingió no darse cuenta. Tenía que actuar con naturalidad. Cualquier gesto sospechoso sería su fin. Tranquila. Nadie va a registrar mi cubo de trapos sucios, se repetía para darse ánimos mientras entraba en el ascensor. Pero no sabía que Camilo ya había empezado a tejer su red. Y que esa red era mucho más densa y peligrosa de lo que podía imaginar.
La calma que precedía la tormenta estaba a punto de romperse. Sofía aún no lo sabía, pero el momento más peligroso de su vida estaba a punto de llegar. Sofía estaba trapeando un rincón del pasillo cuando levantó la vista. 3 hombres de traje oscuro caminaban hacia ella. Eran el jefe de seguridad y 2 de sus empleados. Sus rostros eran impasibles y su andar, intimidante. ¿Señorita Sofía Rojas? La voz del jefe de seguridad resonó en el pasillo. Sofía se detuvo, con el trapero en la mano. Ese sí, ¿qué sucede? El señor vicepresidente quiere verla un momento. Acompáñenos, por favor. En ese instante, el corazón de Sofía se hundió hasta los pies. ¿Será por el teléfono? ¿Sabrán que lo cogí de la papelera? Intentando ocultar su pánico, preguntó. Tengo que ir ahora mismo. Tengo que terminar de limpiar aquí. Ahora mismo, la voz del jefe de seguridad fue tajante. Sofía supo que no podía posponerlo. Dejó su carrito de limpieza, donde se escondía el teléfono, pegado a la pared del pasillo. Claro. ¿Puedo dejar el carrito aquí? Vamos. Sofía tuvo que dejar atrás la prueba más importante y seguirlos, sintiendo las miradas de los 2 guardias en su espalda. El ambiente era el de una criminal siendo escoltada. Dentro del ascensor, su mente trabajaba a toda velocidad. Cálmate. Actúa como si no supieras nada. No muestres miedo. Mientras tanto, en su oficina, Camilo caminaba de un lado a otro, nervioso. Maldita sea, en las cámaras solo se ve que pasa por el pasillo. La papelera está en un punto ciego, no se ve el momento en que lo coge. Apretó los puños. Pero por la hora, estaba seguro de que había sido ella. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Toc, toc. Señor Vargas, aquí está Sofía Rojas. Adelante. La puerta se abrió y Sofía entró. Sus ojos se abrieron de par en par. Sobre la mesa, estaba su viejo bolso de tela. El mismo que había dejado en su casillero del vestuario. ¿Por qué está esto aquí? ¿Abrieron mi casillero sin mi permiso? Su voz temblaba de indignación. Pero Camilo soltó una carcajada. ¿Para atrapar a una ladrona hace falta permiso? ¿Ladrona? Limpiaste mi oficina antes, ¿verdad? Ha desaparecido mi billetera. Sofía no podía creerlo. Estaba claro que buscaba el teléfono, pero la acusaba de robar una billetera. Yo no he tocado nada. Ni siquiera vi una billetera en su oficina. Bueno, eso lo comprobaremos ahora. A una señal de Camilo, el jefe de seguridad se acercó. Revisen todo. El bolso, los bolsillos, todo. Esto es una violación de mi privacidad. Protestó Sofía, pero fue inútil. Un guardia agarró bruscamente su bolso y lo vació sobre la mesa. Cayeron las pastillas de su abuela, un monedero viejo, la tarjeta del transporte, una crema de manos, curitas, una libreta. El guardia incluso revisó los bolsillos de su delantal, pero solo encontró pañuelos y un bolígrafo. La mirada de Camilo recorría los objetos, pero no buscaba una billetera. Buscaba desesperadamente un teléfono roto. ¿Eso es todo? ¿No hay más? La impaciencia se notaba en su voz. Revisa los bolsillos interiores, con cuidado. Los guardias revisaron toda su ropa, pero no encontraron nada. El jefe de seguridad negó con la cabeza, desconcertado. Señor Vargas, no hay nada. El rostro de Camilo se contrajo. La sospecha era fuerte, pero no tenía pruebas. ¿El teléfono desapareció de la papelera, donde lo escondió? ¿O de verdad fue otra persona? Apretó los puños y de repente golpeó la mesa con fuerza. ¿Dónde lo escondiste? Sofía se sobresaltó, pero se recompuso y dijo. No he escondido nada. De verdad, yo no he cogido nada. Camilo la miró con ojos fríos. Luego, respiró hondo y dijo. No importa. No puedo trabajar con alguien sospechoso de robo.
Estás despedida. Lárgate de aquí ahora mismo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La injusticia y la rabia la inundaron. Me acusa sin pruebas, registra mis cosas y encima me despide. Esto es un despido improcedente. Silencio, gritó Camilo. Jefe de seguridad. ¿A qué espera? Sáquenla de aquí. Y que no vuelva a poner un pie en este edificio. Dos guardias la agarraron de los brazos. Sofía estaba desolada, pero por dentro, un pequeño alivio la invadió. No le habían quitado el teléfono. Un momento. Tengo que recoger mis cosas. Se apresuró a meter en su bolso los objetos esparcidos sobre la mesa. Recogió con cuidado el frasco de pastillas de su abuela, con las manos temblorosas. Escoltada por los guardias, bajó en el ascensor hasta el lobby. Las miradas de los empleados la acribillaban, pero Sofía mantuvo la cabeza alta. No había hecho nada malo. Un momento, se detuvo antes de salir. Tengo que recoger mis herramientas de limpieza. Tengo algunas cosas personales ahí. El jefe de seguridad dudó un instante, pero asintió. De acuerdo, pero rápido. Vamos con usted. Bajo la atenta mirada de los guardias, Sofía volvió al pasillo. Su carrito de limpieza seguía allí, junto a la pared. Al verlo, su corazón empezó a latir con fuerza. Del carrito, sacó unos guantes de goma y un par de toallas, fingiendo que eran suyos. Y por último, del fondo del compartimento, sacó el bulto de trapos sucios. Esto también es mío. Son trapos que traje de casa. Metió el bulto maloliente en su bolso. Los guardias arrugaron la nariz. ¿Va a llevarse esa porquería? Son mis trapos. ¿También van a registrarlos? Dijo Sofía, mostrándoles el bulto. El olor de los trapos usados para limpiar baños era insoportable. Los guardias retrocedieron. Está bien, está bien. Váyase ya. Sofía abrazó su bolso y salió del edificio. El viento frío le golpeó la cara, pero su corazón ardía. El pequeño teléfono envuelto en trapos sucios dentro de su bolso pesaba como una roca. Lo conseguí. Salvé el teléfono. Pero era demasiado pronto para cantar victoria. Desde la ventana de su oficina, Camilo la observaba marcharse. Esto no me cuadra, murmuró. Volvió a coger el teléfono. Jefe de seguridad, soy yo. Sí, señor. Reúna todo el personal de limpieza. Quiero que registren todas las papeleras del edificio. Los techos de los baños, las escaleras de emergencia, cada rincón. ¿Busca la billetera, señor? Camilo hizo una pausa. No. Un teléfono. Un teléfono roto. Tienen que encontrarlo. Un teléfono. Entendido. El jefe de seguridad colgó, extrañado, pero dispuesto a obedecer. Camilo pulsó otro botón. Secretaría. La empleada de limpieza que acaba de irse, Sofía Rojas. Sí, señor. Investigue todo sobre ella. Familia, dirección, deudas. Todo. Lo quiero para hoy. Los ojos de Camilo brillaban con frialdad. Aunque no tenía pruebas, su intuición era clara. Esa mujer sabía algo. No tienes escapatoria. Te encontraré. Mientras tanto, Sofía se sentó en un banco de un parque cercano. La realidad la golpeó. Había perdido su trabajo de la mañana a la noche. ¿Y ahora cómo pago el hogar de la abuela? Suspiró. Sin el sueldo de la limpieza, el dinero del kiosco de empanadas no sería suficiente. Pero no podía rendirse. Sacó con cuidado el bulto de trapos de su bolso. Lo desenvolvió un poco y comprobó el interior. A través de la pantalla rota, seguía manando una débil luz. Si con esto puedo ayudar a don Alejandro. Volvió a envolver el teléfono y lo guardó en el fondo del bolso. Se levantó. Primero,
A casa. A esconderlo en un lugar seguro. Se dirigió a la parada del bus. Su corazón temblaba, pero tenía que ir a su turno en el kiosco. La vida seguía. Sofía llegó a casa pasada las 11 de la noche. Era un primer piso en un viejo edificio de apartamentos en un barrio popular. Abrió la puerta de metal desconchado y escuchó la respiración tranquila de su abuela desde la pequeña habitación. Se quitó los zapatos y abrió la puerta del cuarto con cuidado. Su abuela dormía profundamente, cubierta por una fina manta. Su mano arrugada asomaba por fuera. Sofía se acercó y se la metió con delicadeza bajo la manta. Ya llegué, abuela, susurró, pero ella no se despertó. Los medicamentos para el Alzheimer la hacían dormir profundamente. Volvió a la pequeña sala de estar y se sentó a la mesa. Bajo la luz amarillenta de la bombilla, abrió el bolso. Sacó el bulto de trapos sucios, que aún desprendía un olor desagradable. No le importó. Desenvolvió las capas hasta que apareció el teléfono con la pantalla rota. Sostener aquel frío trozo de metal en la mano le trajo un torbellino de pensamientos. Por esto perdí mi trabajo. Por esto me trataron de ladrona. Dejó el teléfono sobre la mesa. La pantalla rota brillaba extrañamente bajo la luz. ¿Debería llevarlo a la policía? No. Sin la contraseña, ¿podrían acusarme a mí de haberlo robado? Negó con la cabeza. Sabía lo imprudente que era acusar al vicepresidente de un conglomerado sin pruebas contundentes. ¿Y si lo tiró al río Bogotá? ¿Todo esto terminaría? Pero entonces, recordó la imagen de don Alejandro en su oficina. Durmiendo en el sofá, rodeado de papeles, con su café frío y sus pastillas. Su soledad. La manta caída. ¿Y qué pasará con el presidente? No puedo permitir que Camilo destruya la empresa. Volvió a coger el teléfono, esta vez con más fuerza. La palma de su mano sudaba. ¿Lo guardaré? Tiene que haber una forma de ayudar a don Alejandro. Se levantó y fue a la habitación. Se detuvo frente al viejo armario de madera junto a la cama de su abuela. Lo abrió con cuidado para no hacer ruido. En el fondo, había una vieja caja de madera. El joyero que su abuela había recibido como dote de boda. Recordó cómo, de niña, su abuela le había mostrado un anillo de oro de esa caja. Este fue un regalo de mi madre, Sophie. Es el tesoro más preciado de la familia. Sofía sacó la caja. La limpió y, al abrirla, vio el anillo y unas fotos antiguas. Envolvió el teléfono en un pañuelo suave y lo colocó en una esquina del joyero. Volvió a guardar la caja en el fondo del armario y cerró la puerta. Se sentó junto a la cama y miró el rostro dormido de su abuela. No te preocupes, abuela. Yo me encargaré de todo. A la mañana siguiente, el teléfono de Sofía sonó con estridencia. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Sofía Rojas? Una voz de hombre, fría y seca, sonó al otro lado. La reconoció al instante. Se le cayó el guante de goma que tenía en la mano. El corazón le dio un vuelco. Soy yo. Camilo Vargas. Sofía se quedó paralizada. ¿Cómo consiguió mi número? Conseguir los datos de un empleado es un juego de niños. Voy al grano. Tienes mi teléfono, ¿verdad? No pudo responder. Se le secó la garganta. Te doy una hora. Tráelo al lobby de la empresa. ¿Entendido? Yo no sé de qué me habla. No tengo nada, logró decir con voz temblorosa. Una risa baja y siniestra se escuchó al otro lado. ¿Aún no entiendes la situación? Bien, te haré una pista. Ahora mismo, hay unos hombres frente a la puerta de tu casa. Hombres grandes. Asómate a la ventana. Aterrada, corrió a la ventana de la cocina. A través del cristal, vio una furgoneta negra aparcada. Junto a ella, dos hombres corpulentos esperaban. Se le heló la sangre. ¿Los ves? Son de un centro de cuidado privado.
¿Un centro? Sí. Hemos recibido una denuncia. Una cuidadora negligente que no puede hacerse cargo de una anciana con demencia y la tiene abandonada. Los ojos de Sofía se desorbitaron. ¿Qué? Pero eso es mentira. Estoy pensando en enviarla a un lugar muy lejano, con instalaciones pésimas. Un lugar del que no podrá salir hasta el día de su muerte. Sin visitas, por supuesto. Era un chantaje. Peor, una amenaza de secuestro. El mundo de Sofía se vino abajo. La imagen de su abuela siendo arrastrada por extraños, llorando y llamándola, la atormentó. No. No lo haga. Mi abuela no tiene la culpa de nada. Por favor, a ella no le haga daño. Entonces, tráeme el teléfono. ¿Qué hay en ese teléfono para que haga esto? ¿La prueba de algún delito que no quiere que se sepa? Preguntó, con un hilo de voz. Hubo un silencio. Y en ese silencio, Sofía encontró la confirmación. Cállate y tráelo, la voz de Camilo se volvió un gruñido. Si lo que hay ahí dentro sale a la luz, no solo tu abuela, sino tú también, desaparecerán sin dejar rastro. Es tu última oportunidad. El teléfono, o tu abuela. Elige. Sofía no pudo más. El pensamiento de su abuela, que reía viendo la telenovela en la otra habitación, le partió el alma. Voy. Iré ahora mismo. Pero por favor, no le toquen un pelo a mi abuela. Buena decisión. Si no llegas en una hora, ya sabes lo que pasará. La llamada se cortó. Sofía se derrumbó, con el teléfono en la mano. Le temblaba todo el cuerpo. No podía pensar con claridad. Tenía que darle el teléfono o perdería a su abuela para siempre. Se levantó de un salto y corrió a la habitación. Abrió el armario, sacó el joyero y, con manos temblorosas, cogió el teléfono. Abuela, salgo un momento. No le abras la puerta a nadie, a nadie. Gritó mientras cerraba la puerta. ¿A dónde vas, Sophie? Tengo miedo. Escuchó la voz asustada de su abuela, pero no podía detenerse. Salió corriendo, casi sin ponerse bien los zapatos. Corrió por el callejón como si le fuera la vida en ello, con el corazón a punto de estallar. De repente, un sedán negro de alta gama le cerró el paso, frenando en seco. Sofía retrocedió, aterrorizada, pensando que eran los hombres de Camilo. Escondió el teléfono a su espalda. La puerta trasera se abrió de golpe. Un anciano con un bastón bajó apresuradamente. Era don Alejandro Vargas. Señorita Sofía. Al oír su voz, las fuerzas abandonaron a Sofía. Se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Presidente. Lo siento mucho. Don Alejandro se acercó a ella rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras así? El señor Camilo mandó a sus hombres. Si no le llevo el teléfono ahora, encerrarán a mi abuela en un asilo, dijo entre sollozos. Tengo que ir, si no mi abuela. Don Alejandro la abrazó con una calidez paternal, como un abuelo a su nieta. ¿No te dije que te protegería? No te preocupes. A una señal suya, una ambulancia blanca apareció al final del callejón, con el logo de la clínica Cóndor. Varios guardaespaldas corpulentos bajaron de ella. Los hombres que viste eran de mi equipo. Te hemos estado cuidando. Tu abuela estará a salvo. La llevaremos ahora mismo a la suite VIP de nuestra clínica. Mientras los guardaespaldas entraban en casa de Sofía, la furgoneta negra de Camilo arrancó y huyó a toda velocidad. Sofía, aliviada, se echó a llorar de nuevo. Gracias de verdad, gracias, presidente. Don Alejandro la ayudó a levantarse y le limpió el polvo de la ropa. Yo sé lo que es querer proteger a la familia. No es tu culpa. Llegamos justo a tiempo. Miró el teléfono en la mano de Sofía. Ahora, vamos a corregir lo que está mal. No dejaré que Camilo se salga con la suya.
Tomó la mano de Sofía con firmeza. Esa calidez le dio fuerzas. Sofía se secó las lágrimas y asintió. Subieron al coche y se dirigieron a la sede del Grupo Cóndor. A las 11 de la mañana, la sala de juntas del Grupo Cóndor estaba llena de accionistas y directivos. El ambiente era tenso. En el estrado, Camilo, con un pañuelo en la mano, se secaba unas lágrimas falsas. Queridos accionistas, su voz temblaba, actuando un dolor que no sentía. Me duele en el alma tener que hacer esto. Manchar el nombre de mi propio tío. Proyectó en la pantalla un falso diagnóstico médico, demencia senil. Como ven, el presidente ha sido diagnosticado con demencia. Su juicio está nublado. Incluso despidió a una empleada inocente acusándola de robo. Esto es insostenible. Con todo el dolor de mi corazón, debemos votar para destituirlo de su cargo. Estaba a punto de dar el golpe de mazo para iniciar la votación, soñando con que la empresa ya era suya. Deténganse. La puerta de la sala de juntas se abrió de par en par. Don Alejandro entró, caminando con una dignidad imponente, apoyado en su bastón. Detrás de él, Sofía, vestida con un traje sastre que le habían proporcionado, lo seguía con expresión decidida. El murmullo se apoderó de la sala. ¿El presidente? Pero si decían que estaba enfermo. La cara de Camilo se volvió blanca como la cera. Tío, ¿qué haces aquí? Mi mente está perfectamente lúcida, Camilo. Lo que está podrida es tu ambición, dijo don Alejandro, golpeando el suelo con su bastón mientras se acercaba al estrado. Seguridad. Sáquenlo de aquí. Y esa mujer es una empleada despedida, está invadiendo propiedad privada. Gritó Camilo. Dos guardias intentaron acercarse a Sofía, pero don Alejandro los detuvo con un golpe de su bastón. Que nadie toque a mi invitada. Sofía, con la cabeza alta, subió al estrado y se paró frente al micrófono. Buenos días. Mi nombre es Sofía Rojas. Fui empleada de limpieza en este edificio. El señor Camilo Vargas me despidió acusándome de ser una ladrona. Hizo una pausa y miró a Camilo fijamente. Pero el verdadero ladrón es él. Sacó el teléfono roto y lo levantó para que todo lo vieran. Este es el teléfono que el señor Vargas destrozó y tiró para ocultar las pruebas. Aquí dentro está todo lo que demuestra que intentaba vender la empresa a sus espaldas. Conectó el teléfono a un proyector. La pantalla rota apareció en el monitor gigante, mostrando el campo para la contraseña. ¡Ja! Se burló Camilo, recuperando la compostura. ¿Es un teléfono de seguridad? Si fallas la contraseña 5 veces, todos los datos se borran para siempre. Inténtalo, a ver qué pasa. El silencio era absoluto. Sofía sentía todas las miradas sobre ella. Tenía 5 intentos. Respiró hondo. Recordó el planificador en la oficina de Camilo. Los 2 únicos días marcados en rojo. Probó la fecha de fundación de la empresa, 0-5-01. Error. Quedaban 4 intentos. Probó el cumpleaños de Camilo, 0-2-3. Error. Quedaban 3. Camilo se reía. ¿Ven? Es inútil. Sáquenla de aquí. Don Alejandro la apoyó. Tranquila. Confío en ti. Sofía cerró los ojos, concentrándose. ¿Qué era lo que Camilo amaba de verdad? La imagen de la foto de su hija sonriendo en el escritorio le vino a la mente. El día marcado con estrellas en el calendario, 12 de noviembre. Cumpleaños de mi princesa. Abrió los ojos, llena de certeza. Se acercó al micrófono. Usted no amaba a esta empresa. Ni siquiera se amaba a usted mismo. Lo único que ha amado de verdad ha sido a su hija. El rostro de Camilo se crispó. Con dedos firmes, Sofía tecleó, 2. Clic. Desbloqueado. Un sonido alegre llenó la sala.
En la pantalla gigante apareció el fondo de pantalla del teléfono. La sala estalló en exclamaciones. El rostro de Camilo era la imagen de la derrota. No. Apágalo. Gritó, intentando subir al estrado, pero los guardaespaldas de don Alejandro lo interceptaron. Sofía abrió la aplicación de grabaciones de voz y reprodujo el archivo más reciente. La voz de Camilo llenó la sala. La venta de la división de energía solo falta su firma. ¿Qué va a saber ese anciano? Solo tengo que seguir actuando como si su demencia estuviera empeorando. El escándalo fue mayúsculo. La grabación continuó, revelando el plan de desfalco, la fuga al extranjero, la falsificación del diagnóstico médico. ¿Traidor?, gritó un accionista. Llamen a la policía. Camilo se derrumbó en el suelo, derrotado. Mi hija, el cumpleaños de mi hija, murmuraba, ¿perdido? Don Alejandro se acercó a él. Eras mi sobrino, Camilo. La persona en la que confié. Y me traicionaste así. Luego, se dirigió a los accionistas. Como han visto, mi mente está sana. Todo fue un engaño. Y la persona que ha destapado esta verdad, arriesgando su trabajo y su seguridad, es esta valiente joven. La señorita Sofía Rojas. Don Alejandro comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala se puso en pie y se unió en una ovación atronadora. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. La empleada invisible se había convertido en la heroína de la empresa. Usted no entiende, todo esto era por mi hija, para darle un futuro mejor, gritó Camilo mientras se lo llevaban. Sofía lo miró, ya no con miedo, sino con lástima. Su hija no querría estudiar con dinero robado. Ella querría un padre honesto, aunque fuera pobre. ¿Es este el legado que quiere dejarle? El de un padre criminal. Camilo bajó la cabeza, vencido. Su ambición lo había destruido todo. Un año después. Un radiante día de primavera en Bogotá. Una joven elegante entró por la puerta giratoria del Grupo Cóndor. Era Sofía, pero transformada. Llevaba un traje sastre, su cabello recogido profesionalmente y una sonrisa segura. De su cuello colgaba un carné, Sofía Rojas, coordinadora de proyectos, Fundación Cóndor. Buenos días, Sofía. La saludó un empleado. Buenos días, respondió ella con alegría. Mientras esperaba el ascensor, recordó a la joven cansada que limpiaba esos mismos suelos de mármol un año atrás. La vida había cambiado por completo. Después del incidente, don Alejandro se convirtió en su mentor y protector. Se aseguró de que su abuela recibiera los mejores cuidados en la clínica de la compañía, donde había hecho nuevas amigas y su salud mejoraba día a día. A Sofía, le financió sus estudios universitarios en trabajo social. Ahora, de día trabajaba en la fundación de la empresa, y de noche estudiaba. Era feliz. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Una empleada de la limpieza de mediana edad había derramado un cubo de agua. Estaba mortificada, intentando secar el desastre con las manos mientras los ejecutivos pasaban a su lado, esquivando el charco con fastidio. Nadie la ayudaba. Sofía sintió un nudo en el estómago. Vio su propio reflejo en aquella mujer. Sin dudarlo, se acercó. Señora, déjeme ayudarla. ¿Está bien? No, señorita, va a manchar su ropa. No se preocupe, dijo Sofía con una sonrisa. Cogió un trapero y, con la destreza de quien lo ha hecho 1000 veces, secó el suelo en un instante. Yo antes era experta en esto. Es mi especialidad. Le dio un consejo a la señora sobre cómo asegurar el cubo en el carrito y se despidió amablemente. A lo lejos, don Alejandro la observaba desde un rincón del lobby. Una sonrisa de orgullo iluminó su rostro. No me equivoqué contigo, pensó. A la hora del almuerzo, el teléfono de la oficina de Sofía sonó. Sofía, soy yo. ¿Ya almorzaste? No, presidente. Estaba terminando un informe.
Sube a mi oficina. Te tengo una sorpresa. Al entrar, encontró a don Alejandro sentado en el sofá. Sobre la mesa, había 2 paquetes envueltos en papel de aluminio y 2 vasos de sopa instantánea. Son del kiosco donde trabajabas. Empanadas la felicidad, dijo don Alejandro con una sonrisa. No sé por qué, pero me saben mejor que cualquier plato de un restaurante de lujo. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Se sentaron juntos. En la opulenta oficina del presidente, comieron empanadas y tomaron sopa, como 2 viejos amigos. Gracias, Sofía, dijo don Alejandro de repente. Gracias por quedarte a mi lado. Si hubiera tenido una nieta, me gustaría que fuera como tú. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía. Y yo, presidente. Si hubiera tenido un abuelo, querría que fuera como usted. Usted es mi verdadera familia. Don Alejandro le tomó la mano. Tú también eres mi familia, hija. La familia que se elige con el corazón. La luz del sol entraba por los ventanales, bañando la escena. Un anciano y una joven, unidos no por la sangre, sino